Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Bienvenidos al Mastermind. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Bienvenidos al Mastermind de Inversiones Inmobiliarias. Estamos aquí con René Sánchez. Mi nombre es Lenin Govea. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, René. El tema que vamos a hablar el día de hoy es cómo escalar un negocio inmobiliario. Ahora, la cuestión es esta, ¿no? Un negocio inmobiliario no necesariamente estamos hablando de una constructora o una desarrolladora. Puede ser algo tan simple como alguien que tiene un par de departamentos, un par de locales comerciales y quiere escalar. O tiene un par de Airbnbs y quiere escalar. Porque al final, eh, muchos dirían que esto es un excelente problema que tener, ¿no? El crecimiento, ¿ya? Pero la cuestión es que cuando uno comienza a adquirir más compromisos, o sea, quiere desarrollar más proyectos, o quiere construir más, o quiere comprar más bienes raíces, invertir más en bienes raíces, el problema es que las propiedades comienzan a aumentar, pero también el tiempo que hay que invertir o que tienen que invertir para poder administrar esas propiedades, ¿no? Lo cual no necesariamente significa más libertad. Y por eso, el día de hoy vamos a conversar de los tres pilares fundamentales para el crecimiento de un negocio inmobiliario: sistemas, socios y estructuras. Entonces, bueno, René, mucha gente cree que lo que necesita para escalar es más dinero, ¿no? Ya lo hemos conversado bastante, pero ¿qué has visto tú? ¿Qué es lo que en realidad limita a alguien cuando ya empezó con uno o dos proyectos o ya tiene una o dos propiedades? ¿Qué es lo que realmente lo limita más allá del dinero? Hola Lenín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este podcast. La verdad, para mí es muy importante cada 15 días realizarlo porque aparte de tener la responsabilidad de hacerlo, también es la enseñanza que te da y te brinda todos estos temas que hablamos, sobre todo de bienes raíces, pues, ¿no? Y sí, una parte muy importante en todo negocio, no solamente en el real estate, sino también en todo tipo de negocio, es el crecimiento, ¿no? Y el crecimiento, cuando creces alocadamente, puede ser a lo mejor un fracaso. Y para eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hoy en día hay muchas empresas que brindan ese asesoramiento, personas particulares que brindan un asesoramiento que son cómo crecer o escalar tu empresa, ¿no? O tus bienes raíces o tus inversiones inmobiliarias, que eso se le llama el plan estratégico, ¿no? Un plan estratégico en donde, ¿sabes qué? Queremos escalar, queremos llegar allá este año o después de 5 años, llegar allá, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo con mini planificaciones, ¿no? Que justamente muchos autores de libros lo dicen, pues, ¿no? Es mini planificaciones para llegar a ese objetivo. Pero a veces nos encontramos que de la nada ya crecimos, ¿no? Y el tiempo no me abarca. Y aquí quiero comentarte un caso muy particular. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Más que un inversor, es una persona que era tenía un broker, tenía como que eh, algunas propiedades, pero estas propiedades fueron subiendo cada vez más. A lo mejor vendía 3 propiedades esta semana, pero de ahí necesitaba 10, de ahí necesitaba 20, y no les alcanzaba el tiempo, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces le voy a comentar un poquito sobre el tema de Carlos. Ya era un agente sumamente, con una estrella en Guayaquil, no voy a decir apellidos por si acaso. Empezó, solo vendía 5 propiedades al año. Ya hoy tiene un equipo de más o menos 3 personas, maneja a lo mejor, maneja por lo menos 15 propiedades, pero trabaja 14 horas al día. Entonces quiere decir que él tiene bien distribuido su horario. Hoy tiene un equipo, como les digo, ¿no? De 3 personas, contesta llamadas en el cine, revisa contratos en la cena familiar y siente que se toma una semana libre a veces, ¿no? Eh, todo el negocio, cuando te pasa este tipo de situaciones, porque ya no hace eso, antes lo hacía, pero cuando te pasa este tipo de situaciones, se te comienza a desmoronar todo, absolutamente todo. La cosa es tenerlo bien distribuido, bien establecido, y obviamente aquí lo ideal es que ese trabajo no comience a colapsarte en tu salud, pues no, porque lamentablemente cuando algo te desmorona en sí, es cuando tu salud va mal, temas de estrés, temas empeoras en sí, en temas el estrés te causa muchas otras cosas más y comienzas a perder terreno.
ante la competencia y obviamente ante ti, que es lo más importante. Entonces, Carlos en sí supo ver cómo delegar, ¿ya? Cómo delegar. Te decía que antes hacías tus temas de ir al cine, contestaba el teléfono, tenía una cena familiar, contestaba el teléfono, ¿no? Entonces, hay que ver el momento oportuno para comenzar a delegar. Y eso no es fácil tampoco, porque tienes que encontrar las personas adecuadas, ¿no? Quién, con quién, cómo, ¿ya? Adecuadas para poder crecer de esa manera y de forma exitosa. Así es, así es. Claro, y al final el punto es así como la historia de Carlos, también hay muchos inversionistas que comienzan a acumular propiedades y bueno, yo creo que al final la intención de todos es lograr este tan deseado ingreso pasivo, ¿no? Que implica de que yo voy a ganar dinero incluso cuando estoy durmiendo, incluso cuando estoy de vacaciones, incluso cuando estoy en el cine. No, pero mucha gente como no define correctamente esto que tú dices, como el tema de la delegación, aparte no tienen sistemas, no tienen estructuras claras, pues tienen esta cuestión de que no lo logran, ¿no? Y lo que hacen es que eh, multiplican su presencia, ¿no? En vez de multiplicar sus resultados, y así es lo que debería hacer, multiplican su presencia por falta de delegación, falta de sistemas. Y, Y y ahí quería sí, acotar algo, pues, ¿no? dale, Que por dale. usualmente en mi empresa inmobiliaria pasa, ¿no? Que es el tema de, por ejemplo, yo genero leads, que quiere decir en el marketing, genero leads, que son prospectos, ¿no? Genero muchos prospectos. Imagínate que si a lo mejor genero 5 prospectos al mes, voy a tener a lo mejor una venta al mes, ¿ya? Pero si genero 200, esa perspectiva de venta del vendedor que tengo, de mi equipo de venta, a lo mejor ya sean 5, 6, 7 ventas, si es que genero 200 leads. Que habrá un momento de que me va a decir el vendedor, oye, ya no me alcanzo, bájale un poquito al tema de leads. Y yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué? No, háblale al de recursos humanos que no te alcanza. Tienes que tener otro vendedor más, ¿ya? Entonces ahí recursos humanos viene y mete otro vendedor, pues, ¿no? Ahí viene una parte de delegación, cómo se juntan todos los departamentos. Aparte de eso, ¿qué pasa si es que el vendedor dice, bueno, listo, ya tengo buenos leads, estoy vendiendo bien, estamos con una buena tasa de ventas mensuales? ¿Quién se tiene que preocupar ahí? Si es que ya se me acaba el producto, el desarrollador, ¿no? El desarrollador tiene que preocuparse por conseguir más terrenos, ¿ya? Entonces, vemos que es una conexión, ¿ya? En donde uno tiene que crecer en el ámbito, según cómo vaya creciendo el negocio, crecer en el ámbito de generación de leads. Para esto viene el tema del vendedor, para esto viene el tema de recursos humanos, que tiene que conseguir más vendedor, para eso tengo que conseguir más producto, para que ese área de ventas no se detenga. Eso en el ámbito del constructor, que viene a ser más o menos aplicado también al inversor inmobiliario, ¿no? Prácticamente casi lo mismo. Entonces, este grupo de delegación pasa por muchos filtros y también mucha conexión que debe haber o conexión mutua entre todos ellos, para que no se desequilibre, porque si se desequilibra, comienza el estrés. Pues no, como te dije, este vendedor que digo, ya no me entregues más leads, por favor, ya no me entregues más, ya no tiene tiempo, pues, ¿no? Ya no tiene tiempo, no Claro, me entregues más leads, pero ok, listo, aquí hay recursos humanos que tiene que capacitar otro vendedor más o agrupar un vendedor más para que recoja todos esos leads pertinentes. claro, exactamente. Y también la Ujú. cuestión es que tal vez no tienes al vendedor correcto, pues, ¿no? O sea, Esa es otra, habría que claro. habría que sacar también cuentas de cuántos leads efectivamente puede manejar un vendedor y si que el tipo no está generando el trabajo suficiente porque algo está mal, tal vez. Y eso nos introduce al siguiente tema, bueno, al primer tema, ¿no? Al primer tema de los tres, y es el tema de sistemas, ¿no? Y bueno, tú sabes que para tener un sistema, no hablamos de sistemas informáticos, ¿no? Un sistema puede ser un proceso, es decir, cómo se hace algo. Inicialmente lo hace el dueño de negocio, ¿no? En tu caso, como tú iniciaste este negocio, asumo yo que empezaste a hacer todo tú y de ahí poco a poco fuiste delegando, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál es la idea? La idea es tener un sistema que funcione, esté o no esté el dueño, ¿sí? Entonces, mi pregunta para ti, René, en este caso, en el caso de sistemas, procesos, ¿cómo has utilizado tú en tu negocio estos sistemas para no volverte tú como el dueño en el cuello de botella del negocio? Ok, el sistema que yo he diseñado es primero me tiene que pasar a mí primero. Pues no, por ejemplo, en el tema de la venta.
tema de la venta es muy importante para mí el primero hacer yo el proceso. Ya el proceso de hablar con el cliente, el proceso de ver cuál es la ruta, el viaje de ese cliente, desde obviamente primero la llamada, me llega el lead, el tema de la llamada, de qué forma saco la cita, después de qué forma presento el producto, de qué forma concreto cierro el producto, ya, y de qué forma también comienzo a hacer el proceso de la documentación pertinente para luego ya pasar al departamento de cobranzas. Entonces, toda esa ruta, todo ese diseño, yo lo hago al principio, ¿no? Con dos, tres, cuatro, cinco, seis casos, ¿ya? A partir de ahí comienzo a enseñarlo a mi jefe de ventas, a mi jefe comercial. Entonces, este jefe comercial comienza a también ensayarlo, a practicarlo constantemente para después esto traducírselo también hacia el equipo ya comercial, pues, ¿no? Entonces, ahí comienzo con una estructura en este tema que vendría a ser de ventas inmobiliarias, de cuál sería el proceso de, de, de venta en sí hacia el cliente final. De ahí, por otro lado, también tenemos otro proceso contigo, por ejemplo, Lenin, pues, ¿no? Que es el proceso de prospección, ¿no? De qué manera hacemos el tema del marketing para luego consolidar el tema del tráfico, cómo vemos el tema del pautaje y luego cómo lo definimos por medio de un formulario y despega, perdón, aterriza hacia nuestro CRM para que luego ya ventas se encargue, pues, ¿no? Entonces, es todo un proceso en donde también tengo que yo tener ese conocimiento y cómo conectar ahorita estamos hablando del área comercial y mercadeo, ¿no? Cómo conectar esos dos departamentos para que todo fluya, ¿no? Para que todo fluya, ¿no? Y saberlo, saberlo por dos temas, ¿no? Evidenciarlo, escribir el proceso, ¿no? Grabarlo también, pues, ¿no? Tener grabaciones, ¿ya? Pero también, sobre todo, escribirlo, estipularlo como un código de ética o un testamento prácticamente, y a partir de ahí también ver las parametrizaciones, o sea, ver los KPI, ya que son los factores de rendimiento de cada proceso, que a lo mejor pueda ser por el proceso que esté fallando o a lo mejor sea por la falta de capacitación que se le esté dando también al vendedor o al área de marketing, al que esté alineado en el área de marketing, o a lo mejor también que sea eh, que la persona no da, que en sí el Claro. vendedor o el asesor el de producción o el de contenido, el de guión no esté dando, pues, ¿no? Entonces, aquí es elemental que todo sea llegar a una armonía. Nunca va a ser obviamente perfecto, pero eso es lo bonito del negocio, que nunca va a ser perfecto porque siempre vas a necesitar mejorar. Dale, ¿qué opinas de las automatizaciones? Bueno, que es una bendición, sobre todo automatizaciones ahora con IA es espectacular porque eh, te da mucho tiempo, ¿no? Te da mucho tiempo, la IA y la automatización te puede ayudar a prospectar de mejor manera, esa IA ya te llega a lo mejor ese prospecto con una mejor, por ejemplo, hablando del sistema de leads, llega al formulario esta persona o escribe al WhatsApp, el mismo inteligencia artificial, como que si fuese una persona, pero real, no es que estés hablando parece que no estás hablando con una persona, perdón, con una inteligencia artificial, parece que estás hablando con una persona real, te, te, te da las preguntas claves, te dice las preguntas claves y de ahí en base a eso sabe cuáles son tus necesidades y se le va a articular más fácil al vendedor cuando te contacte cuál en realidad es tu mejor producto. Entonces, para mí es sumamente valioso eso, el tema de cómo también está avanzando, porque esto quiere decir que va a ser más rápido todavía la, la, el mercado en sí, todos los sectores, pero el inmobiliario va a ser inclusive más rápido y el que no se adapte, obviamente es el que se va a quedar rezagado. ¿A ti qué tal te parece, Lenny, este tipo de automatización? Que, bueno, tú lo haces bastante, pues, ¿no? Claro, bueno, sí, ahora estamos trabajando en crear un agente, no así es como se llama. Ujú. Pero, en fin, este de la inteligencia artificial recién está empezando, ¿no? Y alguien decía, un conocido mío decía que esto es lo peor que va a hacer. Porque todo el mundo dice, ah, es que no, mira, todavía no funciona bien, no lo hace tan bien, yo me doy cuenta, todavía no es natural. Pero, a ver, esto es lo peor que va a hacer, ¿me entiendes? O sea, de aquí es para Ah, arriba. claro, claro. ¿Sí? De aquí es para arriba. Y eventualmente ya se va a perder, la gente no va a tener idea de realmente la comunicación con quién la está teniendo, ¿no? Incluso no solamente por decir temas de mensajes a través de WhatsApp,
sino también ya llamadas telefónicas. Y incluso en este momento ya existen agentes que llaman por teléfono a la persona y recogen los datos. Y obviamente eso para, como tú lo decías, para el área comercial es una bendición, porque reduces la carga operativa y los vendedores pueden enfocarse en los leads más, digamos, con mayor potencial, con mayor probabilidad de cierre, ¿no? Pero esas son una de las cuantas, de las pequeñas cosas que está haciendo la inteligencia artificial y de lo que se está implementando en el negocio, ¿no? Eh, y yo le pregunto a la gente aquí, ¿no? A la gente que nos está viendo aquí en el en vivo o que lo está haciendo en la grabación, ¿cuántas personas están en este momento mandando mensajes manuales a través de WhatsApp? Me imagino que muchos, ¿no? Pero Claro. eso va a cambiar, ¿no? Y como tú decías, es una cuestión de adaptarse. Ahora, vámonos al siguiente pilar. El siguiente pilar de la conversación del día de hoy era el tema de socios, ¿no? Tal vez no solamente me refiero a socios como conseguir socios, sino también a colaboradores, René, ¿no? Entonces, los socios o tus colaboradores pueden ayudarte a escalar y pueden definitivamente convertirse en tu mejor aliado para poder apalancarte o en tu peor error. ¿Qué tienes para decirnos con respecto a eso? Bueno, ahí depende mucho de qué tipo de socios, porque si es que no hay armonía, es como un socio es como casarte con alguien, ¿no? Puede ser tu peor pesadilla o puede ser una aventura, ¿no? Entonces, tienes que casarte con la persona que es, la persona ideal, la que tiene tus mismos valores, sobre todo. Eso lo escuchaba a muchos empresarios, grandes empresarios, que si es que no tiene tus mismos valores, ese socio, es imposible que eso pueda escalar de una manera, digamos, no tóxica, ¿no? No tóxica y transparente sobre todo. Entonces, considero que conseguir un buen socio quiere decir que es una oportunidad para poder, si es que obviamente comparten todos los elementos que te comenté, puede ser un detalle muy clave para crecer, ¿no? Crecer tu negocio, porque muchas personas siempre quieren crecer de una forma decimos ahorita, ¿no? De una forma, a lo mejor alocada, ¿no? Pero si tienes un buen socio, no te dice, no, hagámoslo de esta manera, ¿ya? Porque hay una estrategia, porque no nos implementamos de esta manera, ok, vamos, dale, estoy abierto a hacerlo, y crecen de esa manera juntos, ¿no? Yo ponía un ejemplo muy claro aquí en temas de un podcast que había escuchado, no me acuerdo qué fue, pero una empresaria mexicana, que hablaba que el papá era una persona muy visionaria y Ujú. ella era más, digamos, administrativa, pero hablando del sentido de tener su vocación administrativa. Y ella hablaba que los visionarios, muy pocos visionarios son administrativos, ¿ya? Muy pocos visionarios son administrativos. El visionario, tiene muchos elementos de que le sale una idea, constantemente, cada semana sale una idea, eso expone a las personas colaborantes a tener una inconformidad, porque con muchas ideas no se concentran en algo, ¿no? Entonces, el visionario ahí tiene algo erróneo, entonces necesita un administrador clave, ¿ya? En cambio, el administrador es el que apacigua, dice, no, a ver, entonces le dice al administrador, ella le decía, dice, yo digo a mi papá, mira, oye, papá, mira, tranquilo, tengo el equipo aquí que está en base a este proyecto puntual. Ok, si quieres hacer ese otro proyecto, vamos a ver presupuesto para armar otro equipo, ¿ya? Entonces, el visionario en sí, el visionario puede ser que su equipo se desmorone constantemente y no pueda crecer, pero ese administrador es el que pueda controlar esa situación, hacerle tocar madera también al visionario, ¿no? Y aparte de eso, armar otro equipo para que siga creciendo como el visionario desea. Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate ese tipo de sociedades, aunque son padre e hijo, pero padre e hija, pero ese es el tipo de sociedades que te hace crecer, no te detiene. Así es, así es. Por eso yo quería al inicio de esta sección como que hacer la diferenciación, ¿no? O sea, hablamos de socios, pero no solo los socios son los socios capitalistas, ¿no? Porque hay socios que tienen know-how, hay socios que tienen relaciones, hay socios que, bueno, tal vez son colaboradores, ¿verdad? Que vienen a formar parte de la empresa, pero que realmente uno los considera como socios. Porque al final no se trata de solo repartir la torta, ¿verdad? Sino de hacerla más grande y más rápido. Y obviamente eso va a lograrse en tanto en cuanto tengamos a las personas adecuadas dentro del equipo. Así Ahora, es.
finalmente, el tercer punto que conversábamos, ¿no? Era la cuestión de la estructura. Eh, y cuando me refiero a estructura, me refiero a cómo hacemos los negocios, ¿no? Lo hacemos como una persona natural, lo hacemos con una persona jurídica. Y yo considero que mucha gente se hace esta pregunta, René: ¿en qué momento debo yo moverme de mi estructura como persona natural, así sea con RUC, ¿verdad? Así sea con RUC. ¿En qué momento debo moverme hacia una personería jurídica y convertirme en una empresa? Bueno, esa es como que eh, el mito, ¿no? Que también muchas personas o emprendedoras tienen, pues, ¿no? Dice, bueno, me quedo como empresa, como persona natural, así vendo igual mis miles de dólares, no es necesario crear una empresa, pero yo creo que depende de la visión de cada uno, pues, ¿no? Eh, si eres depende también del tipo de negocio, también. Eh, Ser empresa te da un poco más de presencia, por ejemplo, en el tema de sociedades, ¿no? De armar una sociedad, porque los inversores o inversores con los cuales te socies, van a ver Confianza, también que confianza. te da confianza, te da mucha, más seriedad en sí, pues, ¿no? Una mejor vista también de qué representas, a quién representas, y representas a una empresa, a una organización, ¿no? Entonces, ahí obviamente depende mucho también la visión de cada uno, pues, ¿no? Porque también otro tipo de negocio puede ser el, ¿sabes qué? Mira, yo tengo yo doy asesorías, ¿ya? Y yo no quiero socio, yo quiero estar tranquilo y si me socio obviamente va a ser en base a una empresa con mi socio. Ah, perfecto, pues ahí sí estás armando una sociedad pues, con tu socio. Pero si es que eres solo, por lo general yo creo que la mayoría de los negocios, las personas lo abren, abren su emprendimiento solos, ¿no? Solos, pero tienen un cliente, listo, déjame facturar, consigo el RUC a nombre personal, ¿no? Y si ya crece un poco más, bueno, ahora sí, tengo que formar una empresa, pues, ¿no? Entonces, depende mucho de eso también el tema de con la contratación, ¿no? La contratación del personal. Personal también busca también experiencia, reputación, y la reputación tiene que ver mucho con en dónde trabajaste, con qué empresa trabajaste, y no con quién trabajaste, porque tú no eres una empresa, ¿no? Tú no eres una empresa básicamente. Entonces, creo que tiene que ver también muchos elementos, y sobre todo es el quién quiere trabajar contigo y a quién representas. Y con eso, muchas personas te van a parar más bola si es que eres una persona jurídica, ¿no? Y ahí viene también mucho la visión de cada uno de nosotros al momento de emprender. Pues, ¿no? Si quiero escalar más o si quiero a lo mejor no escalar mucho y me quedo como una persona natural, tranquilamente. Y eso, pues, ¿no? Por ahí yo me acuerdo ahorita una empresa que era una persona natural, ¿ya? Pero vendía millones de dólares. Ujú. Un español me dice, eso no te aceptan en España, por ejemplo. Pero Claro, no tiene sentido. ajá, pero ya el Estado dijo, oye, tú ya no puedes ser empresa, perdón, ya no puedes ser persona natural, tienes que ser empresa, ¿ya? Porque tú ya manejas más personal y es imposible. Entonces lo obligaron a cambiar, pero dejó su nombre como empresa, pues no creo que era, por ejemplo, Juan Pérez S.A. Juan Pérez S.A. Oye, pero ¿sabes qué? El Ajá, tema es que yo no lo entiendo muy bien, porque, o sea, obviamente para ser empresa, para ser una persona jurídica, esa persona jurídica tiene más responsabilidades, pero a la vez, si te conviertes en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? También te proteges, ¿no? Proteges tus activos, ¿no? también. Entonces, bueno, hay beneficios fiscales cuando te conviertes en una empresa, en una persona jurídica. Entonces, yo no entiendo, a veces, yo he visto, como tú dices, muchas empresas, no solamente a nivel inmobiliario, sino en general, ¿no? Aquí, Guayaquil, Quito, Cuenca, que, bueno, tú compras algo ahí, ves una empresa con un edificio súper grande, grandes oficinas, y es un RUC de una persona natural. Yo digo, ¿cómo es eso posible? O sea, estás poniendo en riesgo todo lo que has creado, porque al final, cuando tengas un problema, como no tienes una sociedad que te blinde, todos tus activos están en juego, ¿no? Entonces, para mí, más allá del tema de que el gobierno lo permita, ¿no? Yo pienso que es una cuestión de protección de tu patrimonio, ¿no? Que uno tiene que verlo así y dejar sí, o sea, yo creo que es un tema que está en el chip de la gente: no, yo no me quiero convertir en persona jurídica porque tengo que cumplir con estos requisitos, y si no me va bien, al momento de cerrarla, o sea, es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio es fácil, pero divorciarte es
problemón, ¿no? Así más o menos es crear claro, una persona jurídica. Pero más allá de eso, hay que balancear, pues, ¿no? Ventajas y desventajas. Yo creo que dependiendo del nivel de facturación, ya llega un momento donde tú necesitas hacer. O sea, yo creo que en todo caso, si es que el gobierno va a presionar porque eso suceda, va a ser una bendición disfrazada para la gente que no se ha movido, ¿no? Que tiene tanta facturación y que no se ha movido a convertirse en una persona jurídica. No sé qué piensas tú. sí, 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 para eso también hay otras alternativas, aparte de una SaaS, ¿no? Que ya son alternativas de crear empresas. Este, aparte de una SaaS, una SA, una limitada, están los fideicomisos también, en donde puedes poner todos tus bienes en fideicomiso, en donde no, si es que tienes algún problema, ya, algún problema personal o algo por el estilo, el fideicomiso no le va a pasar nada porque está cubierto por ese fideicomiso, ya que no implica prácticamente, no, o sea, no implica ese bien a los problemas que tengas tú, pues no como protección en sí. ¿Ya? Pero ese fideicomiso tiene un costo también, pero hay algunas alternativas. Ser una sociedad también te avala mucho para el tema eh, de crecer también en temas de real estate. ¿Ya? También te ayuda mucho porque ya eres una empresa y eso para los bancos le Acceso da a créditos. acceso a Acceso a créditos, créditos. claro. Te da acceso a créditos en los bancos, en donde te ven como una mejor, así sea para renta o así sea para venta, ¿ya? Te ven como, chuta, está creando flujo de caja. Perfecto, vamos dándole más crédito, Dale más. más escalable, más Claro. escalable, más escalable. Y obviamente para los inversores o los fondos de inversión también vas a ser atractivo, pues, ¿no? Porque eso ya también ayuda mucho a al a verte en sí como en temas financieros, ¿no? En temas financieros. Entonces, ya no eres una persona natural, eres una persona ya jurídica, en la cual representas a una marca en donde tiene muchos bienes inmuebles alquilables a nivel nacional o en la ciudad, pues, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Sí, Sí, oye, y me parece que esos temas de repente podríamos hablarlos en otro podcast, ¿no? Del tema de así las es. diferentes estructuras, ¿no? La SAS, qué me conviene más, Y ¿no? podemos tener un invitado también, ¿ah? Puede ser. Sí, sí, un invitado para que, bueno, yo me digo mucho con por ahí unos abogados que son muy buenos, expertos en temas bueno, que nos manejan nuestros inmuebles, expertos en temas de este tipo, ¿no? De SAS, que es mejor una SAS, que es mejor una SA, que es mejor un fideicomiso para protecciones o qué alternativas hay en el mercado para este tipo de inversiones inmobiliarias. Entonces, podemos hacerlo sin problema. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así es. Listo. Bueno, bien, yo creo que ya hemos tocado los temas que estaban propuestos para el día de hoy. Espero que haya una comprensión mucho más clara de lo que se necesita para escalar un negocio inmobiliario y en general cualquier tipo de negocio, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, René, pero creo que hemos hablado en términos muy generales, ¿no? Aplicable a cualquier negocio. ¿Qué opinas tú? Sí, aplicable para cualquier tipo de negocio, ya te digo, en el real estate o fuera del real estate, o sea, dentro del desarrollo, fuera del desarrollo, debe ser de esa forma, ¿no? Y los casos que hemos comentado son reales, no es que son inventados, son casos Ujú. reales, ¿no? En cualquier momento vamos a escalar, si es que también esa es nuestra visión, vamos a escalar, hay que aplicar estas definiciones que nosotros hemos dado, estos casos también puntuales, esos elementos que también hemos implementado ahorita, que son muy importantes para cada uno de nosotros y para cada inversión que estamos realizando. Claro, y al final la idea es tener un activo que genere ingresos pasivos, ¿no? Yo creo que ese es la idea de muchos, ¿no? Pero no todos lo logran porque no se centran en estos aspectos como tener sistemas, ¿verdad? Tener sistemas porque los sistemas son los que definitivamente te van a liberar. Y no hablamos de sistemas informáticos, no solamente, sino de procesos estructurados como ya René le explicó, ¿no? Es decir, cómo yo defino un proceso, pues yo lo hago primero y luego yo lo enseño y luego pues voy a tener de repente una documentación del proceso para que los que vengan después puedan entrenarse, ¿no? La segunda parte, las sociedades, ¿no? Que no solamente nos referíamos a socios capitalistas, sino en general a toda a esa multidisciplina que existe, ¿no? Que se requiere. Incluso, bueno, para el tema de desarrollo inmobiliario necesitas tener socios, ¿no, René? Para poder crecer en varios Claro, ámbitos, ¿no? Como arquitectos, tú tienes socios arquitectos, el socio abogado, es un socio, o sea, a pesar de que tú le pagues por un servicio y no necesariamente participe de las ganancias de la empresa,
es como una especie de sociedad que tienes con esas personas, ¿sí o no? Sí, claro, es una especie de alianza estratégica que tienes con esa persona y que obviamente ya te cacha cuál es tu meta, tu propósito como desarrollador. Y hasta a veces son socios tuyos, ¿no? O sea, yo tengo también nuestro diseñador es socio prácticamente nuestro, porque le digo, mira, tengo este proyecto, y él le dice, oye, ¿sabes qué, René? Perfecto, yo quiero dar con mis servicios como aporte a tu proyecto, pero obviamente con un fee, con una ganancia del proyecto. Dale, perfecto, vamos, ¿no? Obviamente es una tasa muy atractiva, es una tasa de rendimiento sobre su inversión, que son sus servicios. Dale, vamos, ¿no? Entonces, prácticamente es como un socio en sí, pues, ¿no? Es un socio Ujú. Es del un socio, proyecto, de hecho. es un socio del Claro. proyecto. Entonces, eh, Eh, y bueno, tiene que ver con los mismos lineamientos que estamos hablando, que los dijimos hace un momento. Y de ahí viene el tema de la estructura, ¿no? Que es el último, pues, ¿no? Ujú. Claro, pues de cómo protegerte, o sea, persona natural, eh, tienes que tener mucha suerte, ¿no? O sea, no tener problemas con nadie para poder manejarte. Y al final, si uno quiere realmente convertir esto en un patrimonio que va a vivir por generaciones, tal vez debería pensar en una estructura como la que mencionaste, hablar de un fideicomiso, etcétera, ¿no? Pero en fin, Así es, definitivamente que una empresa, o sea, que necesitamos tener empresas, necesitamos personas jurídicas ya pasado un cierto monto de facturación y no hay que tenerle miedo a formar empresas. No, muy probablemente vamos en una siguiente edición de este Mastermind, de este podcast, vamos a tener un invitado, bueno, el abogado de René, donde vamos a poder contestar cualquier pregunta que tengan y darles lineamientos para que la gente tenga idea de qué puede hacer, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno, esto es lo que hemos hablado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario que tengan, pregunta o incluso si quieren que hagamos este podcast con el abogado, pónganlo en los comentarios también para leerlos y ver si lo aceleramos un poquito el proceso. Palabras finales, René. ¿Algunas palabras finales para cerrar el podcast? sí, que bueno, prácticamente esto es como toda la vida, es un reto, ¿no? El crecimiento, un tema muy importante del que hablamos. Vamos a hablar sobre también las sociedades, los tipos de sociedades en nuestro próximo podcast. Y aquí lo importante es saber más de inversiones inmobiliarias, saber de qué tipos estamos hablando, qué alternativas existen. Todo eso lo comentamos aquí en nuestro podcast y que obviamente el privilegio siempre los tienen nuestros suscriptores que están junto a nosotros acompañándonos siempre, pues, ¿no? Entonces, eh, no dejarnos de dejar de ver este podcast, ya que cada vez lo que damos es contenido de valor muy importante en este sector. Excelente, excelente. Y para los que nos están viendo, bueno, en vivo no necesariamente, sino en el replay en YouTube, pues si quieren saber más de cómo acceder a la sección privada, ¿no? Porque después de cada podcast tenemos una sección privada con nuestro mastermind, simplemente pueden adquirir, vean, voy a dejar los links aquí en la descripción de este video para que puedan adquirir el masterclass de desarrollo inmobiliario y puedan acceder también al mastermind de inversiones inmobiliarias. De repente también vamos a dejar el link de los proyectos actuales como lo son en Plaza. Si alguien está interesado en invertir, también nos puede contactar, llenar el formulario y nos ponemos directamente en contacto con ustedes para ver cómo podemos hacer esa inversión. Listo. Bueno, un Perfecto. placer haber estado aquí con ustedes. Vamos a empezar la sesión privada con nuestro grupo del Mastermind. Así que nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Chao, chao.